Muchísimas gracias a los dos por estar en esta reunión virtual de la Brigada para Leer en Libertad. Quisiera saber cómo están pues pasando esta pandemia en sus países, qué es lo que se está, qué es lo que creen que se está haciendo bien y qué es lo que creen que se está haciendo mal. Y sobre todo me gustaría después que me contaran cómo ven la salida de la pandemia desde cada país, en el plano social, en el plano económico y en el plano político. Así que cualquiera de los dos. Adelante, Oscar. Mira, vaya, chévere, es un gustazo, hombre. Sí, aquí hay complicidad, aquí hay amistad, aquí aunque haya confinamiento, pues ya saben, hombre, si a ustedes se les quiere mucho y cada vez que nos llamen ahí estaremos. Gracias. Vaya, por lo demás, mira, aquí en El Salvador la cosa está rara porque o sea, está muy extraña desde que ya un país acostumbrado a políticos tradicionalmente corruptos. Hace poco más de un año, Nayib Bukele, 39 años, una figura de las redes sociales, un político con el 85.6% de aprobación popular, que demostró desde antes de la pandemia, desde antes de la crisis y esta emergencia de salud, que tenía mucha vocación autoritaria. Es decir, Nayib Bukele, justo el mes antes de que esto empezara, decide tomarse la asamblea con militares porque no le aprobaban un préstamo de $109 millones para temas de seguridad. Entra con los soldados, se siente en la curul del presidente de la Asamblea Legislativa y reza y dice que Dios le habla y le pide paciencia en ese momento. Y sale a calmar a una multitud de 5,000 personas que estaban listas para desbaratar la Asamblea Legislativa. Ahora, durante la pandemia, Nayib Bukele ha hecho algunas cosas bien, porque es un hombre que quiere tener el mando de todo lo que está a su alrededor. Entonces, ¿qué hizo bien? El Salvador fue uno de los primeros países en reaccionar. El Salvador cerró fronteras antes que la mayoría de América Latina, decretó cuarentena nacional antes que la mayor parte de América Latina. Desde el 21 de marzo estamos en cuarentena nacional. Solo puede salir la gente que sea periodista, médicos, equipo sanitario, etc. Ha multiplicado las pruebas, es decir, El Salvador tiene una de las tasas de pruebas por cada 100,000 habitantes, por cada millón de habitantes más importantes en América Latina. Y eso ha hecho que tengamos números relativamente bajos de contagios, van menos de 300 contagios, etc. Ahora, él ha aprovechado esta coyuntura para afianzar más su poder autoritario. La Sala de lo Constitucional le pidió que no hiciera algunas cosas, como por ejemplo, ¿qué? Voy a poner un ejemplo. Si ahora vos salís a la calle, mi pareja sale a la calle, alguien sale a la calle, tiene que mostrar una carta de la persona con la que vivís de que vos sos el delegado para ir al supermercado. Si el soldado de turno que te para no te cree esa carta, te vas 30 días a centros de contención en confinamiento. Entonces, lo que la Sala de lo Constitucional dijo es, un soldado no puede ser un juez, ni aún en pandemia, cabrones. No se puede convertir a un soldado en juez nunca, así haya un Armagedón. Jorge, qué bueno que estás contando esto, Oscar, porque no sé si lo saben allá, pero la derecha los está poniendo en México como un ejemplo a seguir, ¿no? Como lo mejor que nos puede estar pasando, sin además medir, el tamaño de El Salvador con el tamaño de cerrar la frontera México-Estados Unidos, ¿no? Lo cual es una verdadera locura, ¿no? Entonces, creo que la desinformación sobre El Salvador en México es altísima. Es histórica. Entonces, mira, además, la sala le dijo, es inconstitucional que hagas eso, como también le decretó otras medidas inconstitucionales y Bukele ya desconoció a la sala. Entonces, si un presidente ya ocupó el legislativo en febrero de este año con los militares y en marzo desconoce a la sala de lo constitucional, ¿qué otro poder queda? Ya no queda el judicial, ya no queda el primer órgano del Estado. Entonces, ha demostrado que está dispuesto a hacer las cosas a su manera y además tiene otra actitud muy preocupante. Él gobierna por Twitter. Sus tweets son como edictos reales que una vez él lo publique en Twitter, o sea, si la otra vez él vio en Twitter un video de cómo en el Puerto de la Libertad, un municipio costero, mucha gente circulaba en las calles. Y ayer a él le pareció que a mucha gente. Entonces, él ordenó por Twitter, cierren la ciudad. A los 9 minutos le contestó el ministro de Defensa, en camino a cerrarla. En 1 hora los militares habían cerrado una ciudad. Es decir, gobernar por Twitter no es una forma de democracia. No existe esa forma de democracia. Entonces, Trump es el peor ejemplo de Twitter. Claro. Entonces, te dejo por ahí para
pasarle la palabra a Quique, pero son esas señales las que se van dando. Es decir, no hay pandemia, hay unos riesgos muy grandes. Como decían, si empezamos a ver esto solo como una crisis de salud, vamos a ser muy simplistas y nos vamos a encontrar con unas consecuencias muy jodidas. Esta no es solo una crisis de salud, es también una crisis de desigualdad, es una crisis social, es una crisis política. Había mucha gente que si no era esta pandemia, otro soplo los iba a matar. Pero es una crisis de varias cosas. Que alguien nos diga, solo por salvarle la vida con aquella fórmula barata de los dictadores, que es el pueblo, Dios y los enemigos, y yo su salvador, ¿no? Bajo esa lógica, hay otras crisis que se vislumbran en medio de esta que es sanitaria principalmente. Quique, contame cómo se ve en Argentina la cosa. Yo la verdad es que lo veo, estoy más preocupado en la Argentina por el avance, o sea, el avance que presupone este estado de excepción en la derecha social que en los hechos de gobierno mismo. Al margen de que el gobierno cerró el Congreso de inmediato, es lo primero que cerró, y que el presidente habla cada 15 días y tiene en este momento la suma del poder público en la mano, y de que hayan decidido que quienes repartan la comida, y quienes controlen, y quienes hagan las tareas sanitarias no directamente relacionadas con la salud, sean la fuerza de seguridad, y no otros sectores de la población, no los sindicatos, no las organizaciones sociales, no los maestros. Claro. Fue muy raro, en la Argentina se cumplió el 24 de marzo, el aniversario del golpe de Estado. Fue la primera vez que no tuvimos una marcha este año, porque por supuesto no se podía, pero además teníamos las calles militarizadas. Esto siempre es polémico, es lo que menos me preocupa igual. Lo que más me preocupa es lo que está pasando con la derecha social que está latente. Me preocupa el vecino que denuncia a alguien que le pareció ver que entraba y salía y rompía la cuarentena. Es el mismo que a las 9 de la noche aplaude a los trabajadores de la salud, o a nosotros que tenemos que ir a trabajar al metro a limpiar, o al compañero que maneja un micro, o al que tiene que ir a producir comida. No, aplauden a las 9 de la noche, pero después me ven volver a las 7 de la tarde y ya me denuncian. O le dejan, como hemos visto, cartelitos a los trabajadores de salud en el ascensor diciendo te agradecemos mucho, pero mejor mudate. Debajo del concepto de quédate en tu casa, cuidémonos entre todos, yo escucho mucho el rum de denunciar a tu vecino, de cuidar tu culito, ¿no? Hay un crecimiento de esto, de lo que yo llamo la derecha social, que digamos que es el caldo de cultivo en el que se construyen los fascismos liberales, que me parece mucho más preocupante que un evento de gobierno, sobre todo porque entiendo que este gobierno no tiene intenciones autoritarias. Se encontró con este bondi y lo está llevando de la manera que mejor entiende. En cuanto a lo que es estrictamente sanitario, igual que en El Salvador, se cerraron las cosas muy temprano. Nosotros llevamos en este momento 1 mes y medio de cuarentena, entiendo, una cosa así. Cerró a mediados de marzo. Pero sí entiendo que lo que une a los 3 países que mejor pudieron dominar esto más rápidamente, que es China, igual con una cantidad de muertos enormes, Corea del Sur y Alemania, es un control social muy grande y un montón de test. De test rápidos. Claro, acá no hay test. Entonces tenemos a todo el mundo en cuarentenado, y así vamos a seguir. El presidente anunció hoy que se extiende hasta el día 10 de mayo. Y no sabemos, o sea, estamos 40 y pico de millones de argentinos guardados, porque no podemos identificar dónde están los nudos de conflicto, los nudos sanitarios de conflicto, dónde están los riesgos, qué lugares habría que cerrar, qué lugares no habría que cerrar. Entonces me parece que se va a generar una cosa medio interminable, no tener 10.000 muertos y tener un 10% más de pobres cuando esto termine. Primero, si alguien tiene que pagar esta crisis, no son los pobres, debieran ser otros, pero además un 10% más de pobres quiere decir muertes. Sí, claro. Mañana. Mediano, corto a largo plazo. Estamos cambiando 10.000 muertos por 10.000 muertos. No, eso me parece un poquito preocupante. Pero en líneas generales me parece que
esto con estos bemoles, con cosas que por supuesto habría que mejorar y ajustar. La crisis grande está más o menos controlada, los casos no se dispararon, por lo tanto el sistema de salud no colapsó. El sistema de salud de Argentina es muy, muy frágil, como el de Italia. Entonces, si hubieran caído muchos casos todos juntos, hubiera colapsado y esto sería un desastre. Así que me parece que en líneas generales, con lo poco que yo acompaño esta idea de la militarización de las calles y la idea de que la crisis la pueda pagar los sectores menos favorecidos y la clase trabajadora, en general me parece que como el primer paso, el paso sanitario primero, está más o menos bajo control. Lo que no sé es cuánto tiempo puede soportar lo demás. Me parece que en muy poquito tiempo va a empezar a explotar cosas porque la gente no está cobrando. Ahora, extrañamente, a lo contrario de lo que pasaba de lo que pasa en El Salvador y la derecha diciendo que Bukele, ¿no? Que por favor queremos hacer lo mismo que hace Bukele, extrañamente en México, mucha gente de izquierda nos gustaría tener un presidente como Fernández, nos gustaría que de pronto Fernández se plantara se plantaran en México como se plantaron sobre todo con los empresarios, ¿no? Es un poco la historia de los gobiernos progresistas, por lo menos en la Argentina, que son gestos. Quiero decir, primero Fernández salió a decirle, muchachos, es hora de que ganen un poco menos. Bueno, no pasó nada con esto. Techín echó 1.500 personas. Sacaron un decreto prohibiendo los despidos. El decreto no se cumplió. Pero sobre todo, los que no están despidiendo están recortando. Entonces, hay un sector enorme de la clase trabajadora que está en actividad, no solo los que no están en actividad, sino los que sí están en actividad, que este mes cobraron un 30% del sueldo, un 60% del sueldo. Eso no es despido, o sea, no echaron a nadie. Pero no te alcanza. A mí, por ejemplo, que tengo que ir a trabajar y estoy trabajando día por medio, este mes me van a descontar una parte del sueldo. O sea, estoy en riesgo día por medio, salgo a la primer línea de actividad, limpiar los molinetes que tocan los médicos, sí. Y voy a cobrar un 60% de mi salario. Y yo con el 60% de mi salario no vivo. Entonces, hay como una cosa ahí en la gestualidad en la que pareciera enfrentar a los poderosos. Lo cierto es que la crisis la estamos pagando nosotros. Pensando en esto, en cómo, a ver, son un periodista y un escritor que además, por sus propios trabajos, ¿no? Tienen que salir. O sea, en el caso de Quique, porque además tú trabajas en el subte de Buenos Aires, sería el metro para nosotros, y aunque a Oscar, que es hacer periodismo desde tu cuarto y tu computadora, porque, digo, por más contactos que tengas, a los 10 días, ya no sé qué contar, ¿no? Entonces, un poco me gustaría que me contaran cómo es hacer su trabajo profesional de manera diferente. Mira, en el caso del periodismo, nosotros hemos podido comprobar una convicción que ya teníamos del periodismo. Es imposible hacer periodismo desde una oficina. Todos los periodistas del Faro, todos los colegas están en la calle, con las medidas que se han tomado, no violando ninguna ley, es decir, nosotros podemos estar en la calle, pero nos ha tocado salir a ver desde los lugares cerrados hasta los sitios de miseria, hasta mostrar la desigualdad, enseñando cómo alguna gente de la clase privilegiada pasa en sus ranchos de playa la pandemia. Entonces, estamos haciendo cobertura en las calles todo el tiempo. De momento, de hecho, yo creo que el Faro nunca había tenido un ritmo de publicación más grande que durante el primer mes y medio, y ha sido obligatorio porque pasan varias cosas. En primer lugar, no digo que gente que no fuera interesante, pero mucha gente que ya era interesante, pero quizás no urgente, se convierte ahora en historias urgentes. Te pongo ejemplo. Hay un montón, estamos por sacar una fotogalería de todos los circos de pueblerinos que quedaron varados en medio de la pandemia. Esa gente que está a esto de morirse de hambre. Antes hubiéramos ido a hacer una cobertura, probablemente si fotográficamente nos hubiera ayudado a explicar un fenómeno social lo hubiéramos hecho. Ahora definitivamente lo hace. Es decir, todo el trabajo sexual paralizado completamente, que es un video que estamos también por sacar, gente que está a nada de morirse de hambre y con unas perspectivas, con un horizonte muy empañado, porque no es que cuando pase la cuarentena
el trabajo sexual va a bullir. Muy probablemente una sociedad aterrorizada durante 2 meses no quiera ir inmediatamente a tumbarse en un cuarto de la avenida, que es una de las zonas más populares de trabajo sexual en El Salvador. Entonces, estamos en la calle, estamos hablando con la gente y todos los días, ahora mismo te podría decir que tenemos a un equipo desplegado en la frontera de México con Estados Unidos, que por suerte estaba en México cuando se cerraron fronteras. Tenemos gente en Guatemala, tenemos gente trabajando en Nicaragua, tenemos ahora mismo a 4 equipos desplegados en El Salvador. Ahora, con algunas consignas. O sea, yo creo que la pandemia, yo creo que esta crisis también es bien chévere cuando un periodista la sabe ocupar para explicar algo que ya estaba ahí. Es decir, no todo es una novedad, no todo lo que está ocurriendo. Esa persona no es pobre porque el 21 de marzo se decretó pandemia. Esa persona, hay una pequeña escena de una crónica que escribí, un tipo que se quita la camisa en medio centro histórico y me la intenta vender por $1. Esa desesperación ya estaba ahí. Es decir, esa fragilidad profunda del 65% de la sociedad salvadoreña, que son los que viven abajo de la línea de la pobreza, es algo que ya existía y que quizás en todo caso no habíamos sabido dimensionar, o si lo querés ver de una forma más positiva, por así decirlo, es decir, que los periodistas no éramos los idiotas, sino que la situación nos ayudó, ha sido más posible verla con rapidez. Pero había un montón de gente que, así como una pandemia que convierte el fin del mundo en un estornudo, pues había mucha gente cuya vida dependía de un estornudo, ¿no? Un achís y la vida se les acababa. Es decir, había mucha gente, y no lo habíamos sabido dimensionar quizás bien todos los medios, que todos los días salía a trabajar por la cena, no por el futuro, que el futuro era unas cuantas horas por delante. Hay muchas realidades en Latinoamérica que son no diarias, son horarias, y eso es algo que ya estaba ahí. Entonces, el periodismo grandilocuente, que es aquel del que estamos tratando de huir, de decir todo esto pasa porque ese bicho con orejas de más empezó a convertirse en una crisis planetaria, no es así, no es así. Había cosas que ya estaban ahí, que estaban cimentadas desde hace mucho tiempo, y yo espero o quiero creer que en el periódico habíamos volteado a verla ya desde hacía mucho tiempo. Te pongo un ejemplo muy sencillo: el desprecio por los migrantes. Y ahora sí me toca hablar directamente de México. Duro ya en la cabeza, compadre, no te... Mira, un México que se venía militarizando para evitar la entrada de migrantes desde hace mucho tiempo, ahora solamente con la pandemia ha dado gestos mayores del desprecio que tienen los migrantes. Todos esos migrantes que ahora mismo están acumulados sin ninguna medida o muy pocas medidas sanitarias en Matamoros, en un centro de contención enorme, la mayor parte de ellos recibidos como deportaciones de un Estados Unidos que está ocupando a México como su botadero de migrantes durante la pandemia, es solo un gesto más del desprecio por la vida de esos cientos de miles de personas que tratan de cruzar México todos los años. No es un descubrimiento, es una pieza más de un rompecabezas. Y entender las cosas de esa manera, yo creo que es más valioso que anunciarlas como si fueran una exclusiva única, irrepetible y que no tenía raíces en actitudes gubernamentales, en desprecios sociales, en construcción humana de sociedades. Pero a mí me parece muy interesante. Intentamos mantener la perspectiva un poco más alzada que solo voltear a ver lo que están viendo en ese momento. Esa es la consigna. A mí me toca ser editor, salgo a reportear. Yo creo que la figura del editor que nunca va a la calle es un error, sobre todo si haces periodismo. El editor debe ir a la calle para tener perspectiva, para saber atajar ciertas cosas y contar lo que vio. Tenés que tener voz, entrenada la mirada también. Entonces, eso es lo que estoy tratando, de esa forma lo estoy viviendo. Yo creo que en estas épocas se aplica un poco aquel dicho, porque a toda la gente le gusta el dicho de García Márquez de que este es el mejor oficio del mundo, pero no lo es. El mejor oficio del mundo será, qué sé yo, ser un actor porno sin depresión, o tener, no sé, algo así. Pero esto no es el mejor oficio del mundo, pero sí, como decía el Guillermo Prieto, es un oficio que te permite ver el mundo en primera fila, aunque el espectáculo usualmente sea nefasto. ¿Cuál es el mejor oficio del mundo, Quique? El mejor oficio del mundo es escribir ficción, sin ninguna duda, que tiene todas las ventajas del periodismo y ninguna de sus desventajas. Puede ser catador de whisky, también, pero el que seguro no es el mejor oficio, quiero decirlo, es trabajar en el medio. No tengo duda.
porque hay una cosa muy rara, muy psicótica, de que el Estado me diga, salí todos los días a ponerte en riesgo, a la primera línea de riesgo. Quiero mostrarles esto que ven acá, es el barbijo que me da la empresa. ¿Se entiende? Esto me pongo en la boca yo, mírenlo a trasluz. Sí, no, bueno. O sea, no es lo que me pongo para ir a trabajar porque me pongo otro, pero esto es lo que la empresa en la que trabajo cree que me cuida. Que te protege. Entonces hay una cosa más bien psicótica en salir todas las mañanas a ponerte en riesgo, volver y recorrer y comprar. Digo, al tener yo el permiso de circulación, soy el que sale a hacer las compras y demás. Y después de eso, entra, lavate las manos con alcohol en gel y hacé de cuenta que vivís en un mundo en el cual si salís a la calle puede ocurrir una tragedia. Se me hizo muy difícil a mí tomarme en serio, donde todo el mundo veía una película de ciencia ficción distópica. Yo lo que estaba viendo era el decorado de una película, nada más, como si la película no estuviera. Y esta charla que tuvimos hoy me sirvió para ubicarnos un poquito. Una vez que caes en cuenta de eso, en vez de poner ridícula la segunda mitad del día, la mitad en la que volvés a tu casa y entras en cuarentena como todos los demás, mis casas, porque yo paso un día la cuarentena acá en la casa de mis hijos y de Sol, y el otro día en el departamento mío. Depende del día que trabajo o no trabajo. Pero digo, en vez de ponerse ridícula esa mitad del día, se pone aterradora la primera mitad. Claro. O sea, dejo de estar descuidado, pero entonces lo que pienso es, van a matar a uno de los míos. ¿Por qué estoy haciendo esto? Estoy haciendo por el 60% de mi salario. Y yo entiendo la idea del bien social, que está por encima del bien particular y demás. Yo no estudié para cirujano. No es que, no, la pasión, no soy soldado, voluntario de la Cruz Roja. Yo soy escritor y tengo un trabajo manual. Claro, sí. No. Entonces hay una cosa ahí en la cual, si uno sintiera además que hay cierto cuidado desde la empresa, cierto cuidado desde el Estado, que se ocupa de que me vayan a pagar el salario completo, cierto cuidado desde el mundo social, no que me aplaudan a las 9 de la noche, sino que si me ven circulando en el auto, dentro del auto, sin barbijo, no me puteen, porque adentro del auto no necesito barbijo. Y si estoy circulando en el auto es porque estoy yendo a algún lado importante, por ejemplo, a limpiarle los molinetes del metro. Entonces, si hubiera un cuidado más general, digo, si los que estamos obligados a trabajar estuviéramos un poco más cuidados, me parece que sería menos aterrador. O lo contrario, que es lo que yo veo, no solamente me pasó a mí, sino en muchos de los que estamos trabajando, que seríamos más cuidadosos el resto del tiempo. Mucha de la gente que sale a trabajar, que se ve obligada a ir a hacer cosas, rompe la cuarentena de manera ridícula. Me parece que son los dos polos donde más se rompe la cuarentena, en los que estamos obligados a salir a la calle, y en las clases privilegiadas que no entienden esto que pasó. Yo recordaba hace unos días por una entrevista que me hacían en Clarín, una escena de La Peste, en la cual el gerente del hotel de lujo de Orán dice que encontraron una rata en el ascensor, y el doctor Riux le dice, sí, claro, están en todos lados, todos tenemos ratas. Y el gerente del hotel le dice, claro, el problema es ese justamente, ahora nosotros estamos como todo el mundo. ¿No? Bueno, me da la sensación de que las clases privilegiadas tienen esa sensación de que hay una cosa que a ellos no les tocaba, y entonces en la mayor parte de los casos violan la cuarentena de manera descarada, y que el otro lugar donde se viola la cuarentena es en aquellos que estamos obligados a salir a trabajar. En México está pasando una cosa parecida, y yo de pronto veo, bueno, la brigada está en cuarentena desde el 7 de marzo, que terminamos la Feria del Libro, bueno, nos terminaron literalmente la Feria del Libro de Puebla a la mitad, y a partir de ahí se suspendieron todos nuestros eventos, mandamos a toda nuestra gente a sus casas con el sueldo completo, y a transformarnos, digamos, a la versión digital, todo lo que podríamos hacer digitalmente en la brigada. Pero probablemente las dos, digamos,
una mezcla entre angustia y coraje, ¿no? O sea, una angustia brutal entre toda la gente que no puede, no tiene cómo regresar a sus casas, ¿no? O sea, no tiene cómo quedarse. Yo, mi última angustia, mis ataques de ansiedad espantosos son los músicos, todo el tiempo el músico callejero alrededor de nuestra casa, ¿no? Y eso me produce una angustia espantosa, ¿no? Y por otro lado, ver todos los días enfrente de mi casa pasar los autos de lujo, a toda las carreras de motocicletas a las 3 de la mañana, ¿no? Pero me gustaría un poco que me contaran, 10 minutos que nos quedan, ¿cómo ven hacia adelante? O sea, ¿cómo ven la reconstrucción de este país? Porque mis sensaciones, vamos a salir, por un lado vamos a salir diferentes, algo tiene que haberse transformado en esta forma pues, de vernos diferentes y de que nuestras prioridades cambiaran. ¿Cómo ven la parte realista y cómo ven la parte de nos gustaría que se transformara nuestro país después de la epidemia? Mira, yo lo he dicho en cada evento al que he ido de ustedes. Yo no soy alguien optimista. No es mi naturaleza. Bienvenido a mi club. No puedo ver el mundo de esa manera. Ahora, yo creo, pensando en dos escenarios, el primero muy fatalista, yo creo que gran parte de las cosas que ilusionan a la gente en el momento, actualmente, que ilusionan a la gente para ver hacia el futuro, son cuestiones simbólicas y baratas. El video de una sociedad aplaudiendo desde los edificios a unos médicos, la fotografía de un político repartiendo canastas, el video con música de fondo de una familia que recolectó víveres para ir a entregarlos. No digo que sean actos malos, digo que son actos simbólicos que han adquirido grandilocuencia o mucho estruendo en redes sociales y así. Por lo demás, yo te digo, salgo a diario a las calles y la situación allá es desesperada. Los policías están más hartos, la gente está más al borde de volverse violenta, la desesperación es terrible. Si vas al centro de San Salvador, te encontrás, la otra vez una muchacha me ofreció lo que quisiera hacerle sexualmente por $10. Yo creo que todo ese simbolismo del que nos agarramos son eslóganes bien utilizados por la gente que sabe hacer marketing. Ahora, dicho esto, yo estoy convencido de que las fuerzas tradicionales de las sociedades latinoamericanas, bueno, voy a decir centroamericanas, para no ser yo el que suena que conozco todo el continente, si no he visitado gran parte de los países que lo conforman. Yo creo que las fuerzas políticas van a bregar porque esto se dirima respetando el status quo. Y ya lo podés ver, grandes poderes como la Asociación Nacional de la Empresa Privada en El Salvador ya dijeron, solo hay dos maneras de rescatar al país. Una es perdonando los impuestos y la otra es dándonos incentivos para pagar salarios. O sea, jódanse y aliviánenme, punto. Y esa va a ser la discusión. Ahora, si algo de esperanza, no tengo otra palabra porque es una parte del diccionario en el que casi nunca busco palabras, pero si hay una esperanza que mencionar, yo siempre he aspirado a que el hartazgo mueva a las sociedades y llegó a pasar en Centroamérica cuando la gente se hartó del gobierno de Otto Pérez Molina, fueron las concentraciones populares en las calles las que lo votaron. En Honduras, la mayor presión que ha tenido un presidente fue por movilizaciones populares. Yo esperaría que los sectores más desafortunados de la sociedad salgan de esto con lecciones y con rabia por el sistema de salud que tienen, con rabia por la fragilidad económica de vivir toda una vida pensando que si no laburas 10 horas al día, no te hartás en la noche, con rabia por pensar que tus hijos han vivido toda la vida esa incertidumbre de no comer, con rabia porque no tenés posibilidad de tener otro tipo de trabajo que no sea el de vendedor informal en las calles, con rabia porque le otorguen a los empresarios lo que están pidiendo para salvar un país, como siempre lo quieren decir. Salvar un país para ellos es nunca perder ganancias. Entonces, yo aspiraría a que ese debate, que no es un debate entre toda la sociedad y que no es producto, que también para mí debe ser producto de un sentimiento, que es la rabia, porque la rabia es muy incompatible con la inactividad. Espero que algo de eso surja. Esa es mi esperanza. Ahora, yo estoy convencido de que la discusión entre los sectores formales de la sociedad no va a ser una discusión muy diferente a las que ya ha habido antes. Quiquito, contame.
Bueno, yo en líneas generales coincido, no, me parece que hay varios aprendizajes posibles y que difícilmente se vayan a hacer, que sean interesantes. Hay uno que es eh, para toda la humanidad, digamos, me afectase, que es un tema que a mí me preocupa un montón, que es, hay un poema de un escritor argentino, Fabián Casas, que termina diciendo, me pregunto en qué momento los dinosaurios sospecharon que algo andaba mal. Bueno, a mí me da la sensación de que vamos a salir de esta, o sea, que como género, como raza humana, tendríamos que salir de esta pandemia sabiendo que podemos jugar a lo que queramos, pero que el meteorito está cada día más cerca. No sabemos si es ahora, no sabemos si es cuándo, pero en cualquier momento puede pasar, ¿no? Esto es un aviso. Después hay un aprendizaje que sería el que a mí me gustaría que sucediera, que tiene que ver con la rabia de la que hablaba Oscar recién, que tiene que ver con que hayamos aprendido, además del enojo que nos llevemos de acá, porque se hace gráfico, el hombre más rico de la Argentina nos tienen que dar dinero para los salarios, nos tienen que regalar los impuestos, si no, la gente va a la calle, si no pudieran, ellos no pudieran resignar nunca nada. Digo, pero a ese odio concentrado, por eso que se hace tan explícito, poder sumar lo que aprendimos que es lo que mueve el mundo no son los empresarios, lo que mueve el mundo no son ellos. Si nosotros no vamos a trabajar, las cosas no suceden, por eso yo tengo que ir todos los días, por eso mis compañeros tienen que ir todos los días, por eso hay fábricas que tienen que seguir funcionando, porque si nosotros no trabajamos, este mundo se desmorona. Claro. Y esto podría ser un aprendizaje que nos lleváramos. No me parece que vaya por ahí lo que va a suceder, me parece que lo que pasó, por lo menos en nuestra sociedad, es que instituciones que estaban totalmente desvalorizadas, sospechadas, en el mejor de los casos sospechadas, en el peor de los casos eran odiadas por la sociedad civil, como eran las fuerzas de represión, han sido validadas, y eso nos deja en una situación bastante frágil a aquellos que enfrentamos al capital. Así que no sé cómo vamos a salir, porque además no me puedo imaginar cuándo vamos a salir. Y entonces es muy difícil imaginarnos cómo. Si yo supiera que vamos a salir de acá un mes de esto, puedo hacerme una idea, y si sabemos que esto va a durar un año, por supuesto la idea va a ser de otra manera que vamos a salir. Así que no lo sé, necesitaríamos a Philip Dick o un momento ciencia ficcionista de tu papá para poder imaginarnos qué es lo que va a pasar por fuera de esto, porque va a ser así de desbocado, va a ser así de delirante, o son así de delirantes las posibilidades. Lo que sí es seguro es que ellos no van a querer entregar nada de nada. Están... Un poco qué están leyendo, qué recomiendan, qué les ha caído por ahí en las manos. En este momento los libros se han vuelto prácticamente, yo creo que uno de los mejores amigos de todo el planeta, ¿no? Nunca pensé. Sí. Mira, yo recomiendo, en primer lugar, yo paso leyendo de otra forma, no por placer, todo el día, porque todo como editor lamentablemente me toca, no lamentablemente, es un privilegio leer a mis colegas, pero me toca pasar metido en revisiones de piezas. Entonces solo recuerdo una cosa, también el refugio en el cine desde casa ha sido súper importante. Y no solo desde las plataformas tradicionales que ya todos conocemos, hay muchas páginas solidarias que han liberado películas, hay muchos documentalistas que han liberado sus películas para que las veamos en internet, si tenemos internet. Luego, yo como recomendación, lo que he hecho es revisitar libros. Fíjate que por alguna extraña razón eso me ha parecido una buena idea. Estaba pensando, y los últimos 3 estoy a la par del Taburete de Cama, que son relecturas, son José Agustín La Tumba, la narrativa completa de Saramago, 1 y 2, la poesía de Roque Dalton, que son cosas que había leídas, y luego Años de Guerra de Vasily Grossman. Son como los últimos que he revisitado. No sé por qué no logro unir las piezas, pero intuyendo que nos preguntaría sobre esto, pensé que es lo que tengo encima del taburete, pero que por alguna razón revisitarlos es, o no sé si es por la cuarentena, no sé si estoy en esa etapa, porque justo recién en enero había revisitado Los Detectives Salvajes, por ejemplo. Bueno, a mí me pasó algo bastante raro, que venía leyendo al ritmo que leo siempre. Había conseguido
3 o 4 Bolaños que me faltaban, justamente, y los leí uno tras del otro. Leí un libro de un autor argentino que no conocía, pero que fue Casa de las Américas, que se llama Pinedo, un libro que se llama Plop, que es una distopía futurista impresionante, un librito muy chiquitito, impresionante, me recomendaron hace muy poco, no conocía, y había estado leyendo, o estaba leyendo antes de que esto empezara, la biografía política de Daniel Ben Said, un marxista francés, sí, francés, digo bien, y empezó la cuarentena, esta suspensión del estado de realidad, y no pude volver a leer casi libros nuevos. Como que el nivel de concentración, igual que no puedo escribir casi, lo único que escribí en este tiempo, en este mes y pico, fueron textos que me pidieron, ¿no? Yeah. Clarín me pidió un texto, lo escribí, bueno, ahora me pidieron un texto para una revista, lo escribí, pero no puedo escribir una novela que tengo la idea en la cabeza, unos cuentos que estaba escribiendo, no pude volver sobre mi propia literatura. Lo mismo me pasa con la lectura, como si no pudiera conectar completamente con esa forma de ficción. Entonces hice esto, volví sobre libros que Claro, que ya había leído, para mantener, porque digo, si no sé qué hacer además, son muchas horas del día que le dedico a leer y de pronto no leo y no sé qué hacer en esas horas. Entonces, por distintas razones volví a distintos libros. El otro día estamos dando un taller con Juan Matio, por esta misma plataforma, sobre introducción al género negro y demás. De alguna manera, hablando de Chester Himes, llegamos a que él decía que le robaba escenas a Faulkner, y entonces volví, y estoy leyendo de nuevo el Intruso en el Polvo y los 13 cuentos. Y de la misma manera, mi ahijada la semana pasada o la otra me pidió unos libros para leer, recomendados, que pudiera bajar, en las que sucedieran muchas cosas. No quería libros de reflexión, quería novela de aventura. Entonces le recomendé una serie de libros, y en esa recomendación volví sobre ellos. Quizá no leerlos enteros, pero a volver como uno vuelve a un bar con un amigo, ¿no? Entonces, bueno, volví sobre el Sandokan de tu papá, volví sobre los libros de Palahniuk, volví sobre... Arcángeles, vi una foto tuya con Arcángeles. Sí, Arcángeles, me pidieron el libro con el García Márquez, y bueno, igual Arcángeles es el libro sobre el que yo vuelvo, es el libro de llevarme a la cocina cuando estoy cocinando. Pero bueno, eso, volví sobre una serie de libros con los que no tengo que hacer el esfuerzo de entrar en el universo. No son universos que ya tengo, que están en mí. Volví a leer a Fabián Casas, ¿no? Libros esos, como que se encuentra con un amigo, los puedes abrir en cualquier página, en cualquier lugar. Leer. Pero sí, entiendo lo que decís, Kiki, lo comparto. Son tiempos donde todo ha cambiado, es decir, tu misma, me voy a poner muy mainstream, la misma selección que uno tiene de qué programa ve en Netflix es completamente diferente a la que yo tenía hace 2 meses o la misma forma de conversar con los colegas, y no digo por la plataforma, digo por los temas con los que hablamos de los colegas, y no solo de pandemia. Evidentemente, eso sería muy obvio. Así ha cambiado la lectura y así ha cambiado la forma de escribir. Es curioso. Bueno, chicos, se les agradece en el alma, de verdad, esta charla, y la Brigada para Leer en Libertad les quiere hacer un regalo. Tenemos más de 200 títulos para descarga gratis en nuestra página de la Brigada, pero creemos que es muy importante que no solo dentro de tu entorno digital tengas opción de mandar un link y que descarguen, sino que en tu entorno fuera de lo digital de pronto se puede. Entonces hicimos unos códigos QR para imprimir. Entonces, bueno, pues se los mandamos, ojalá los puedan imprimir y colocar donde se les ocurre que otra gente pueda descargarlos. Y la verdad que nos ha sorprendido mucho esto de los códigos QR porque pegaron de una manera brutal y tuvimos 10,000 descargas en 2 días. Casi nos truenan toda la web, ¿no? Tuvimos que rehacer toda la página porque se nos trababa todo por todos lados de la cantidad de gente descargando. Pero bueno, es una manera de poder dar libros a todo el mundo. Así que muchísimas gracias de parte de la Brigada para Leer en Libertad. Gracias por el regalazo. Gracias por el regalazo. Gracias a ustedes.